Bueno, bienvenidos todos a este nuevo seminario del IESA y que, bueno, concluye un poco este curso y solo, bueno, antes de pasarle la palabra a Sebastián Rinken, vicedirector del IESA, para que presente dicho seminario, pues comentaros un par de cuestiones. Una, que tengáis sobre todo los audios apagados durante la sesión, que podéis activarlos después al final para el turno de preguntas, y advertiros que, como bien sabéis, la sesión será grabada y será guardada en el canal de YouTube del IESA para la consulta de las personas científicas, quien quiera consultar. Así que, bueno, simplemente advertir de esta cuestión para presuponer vuestra aceptación de esta condición. Así que, sin más, le paso la palabra a Sebastián Rinken, vicedirector del IESA, para que presente a la persona que va a protagonizar el seminario de hoy. Gracias. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias a Román por prestarse hoy a pues, contarnos sus conocimientos sobre el Líbano. Quería introducir esta última sesión de la temporada, pues precisamente por esto, porque es la última de un curso, como todos sabemos, anómalo. Es otro seminario más que tenemos que celebrar en un formato virtual. Ello se aleja bastante de nuestras preferencias, pero es lo que tenemos que hacer, obviamente, en cumplimiento de las normas de prevención. Ahora bien, en esta temporada, como sabéis, hemos querido limitar los seminarios exclusivamente a pues, protagonistas internos, compañeros del instituto, para que no perdamos el hilo, digamos, de conocimiento mutuo, sobre todo respecto a nuestras actividades, hablando de los compañeros, digamos, de toda la vida, quienes nos conocemos de antes, pero a veces podemos, pues, desconocer las actividades últimas, proyectos recién estrenados, etc. Ahora, en el caso de Román, a esa intención se une otra, y es conocerle a él un poquito, porque es un compañero muy reciente que se suma al IESA en este mayo, si no me equivoco, en el marco del proyecto IPI que lleva Joan Font. Y bueno, entonces, claro, el IESA ha vuelto a crecer, ese es el titular. El IESA ha tocado ya el punto bajo en cuanto al número de sus recursos humanos, y Román es uno de los ya bastantes nuevos compañeros que hemos podido, en fin, incluir en nuestro equipo en estos últimos años. Por tanto, Román tiene una formación muy variada, muy completa, por lo que pude ver en su ficha biográfica. Tiene 2 licenciaturas y un doctorado que, en fin, completa con un componente de derecho, lo que antes era un perfil, digamos, de ciencias políticas por un lado y de economía por otro. Me corrige si se me pierde ahora. Entonces, viene de Madrid, donde ha realizado esos estudios tanto de grado como de doctorado, y trae una tesis que es la base en la que se sustenta, pues, su ponencia de hoy, por lo que puedo entender, sobre el Líbano. Tesis realizada, por lo que he podido ver en internet, elaborada a partir de un enfoque institucionalista. Bueno, ya nos explicará qué quiere decir con esto y qué ventaja le ve respecto a otros posibles enfoques sobre el estudio de un país que todos nos consta, como decíamos antes también en el chat preliminar previo, por la enorme explosión que se produjo hace un año más o menos en su puerto, que a su vez, pues, trajo otra vez a los titulares de la prensa mundial un sistema político, pues, bastante incompetente, ¿no? Porque, claro, era un ejemplo de cómo se pierde la pelota en el papeleo y en una falta, digamos, de asunción de responsabilidades. Pero vamos, no quiero enrollarme más. Vamos a tener una exposición, como siempre, de unos 45 minutos y a continuación, pues, un debate. Muchas gracias, Román, y the floor is yours.
Bueno, muchas gracias. Buenos días, muchas gracias por la presentación, así como por la acogida en el IESA. Efectivamente, la exposición que voy a realizar se basa en la tesis doctoral defendida en 2017 en la Universidad Autónoma de Madrid y publicada en 2018 bajo el mismo título, Líbano, el conflicto hecho nación, por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, en un libro que es este. Y sin más preámbulos voy a dar inicio a la exposición. ¿Por qué estudiar el Líbano? ¿Por qué estudiar los conflictos libaneses? El estudio de conflictos es un área relevante dentro de las ciencias sociales. En Líbano hay una proliferación de conflictos en su territorio, una proliferación de conflictos bajo un sustrato pluralista, y por lo tanto constituye un caso crucial y un terreno fértil para la realización de un estudio de caso de acuerdo con la metodología de John Gehring de los case studies, que se caracteriza por la densidad, la validez interna, la generación de hipótesis y la identificación de mecanismos causales, que serán en este caso los mecanismos causales de los conflictos libaneses. ¿Cómo se habían abordado previamente los conflictos libaneses? Por lo general habían prevalecido tres tipos de explicaciones con una cierta tendencia al unicausalismo. La primera categoría sería la explicación de los conflictos libaneses como conflictos de otros o conflictos para otros. Es decir, se perciben los conflictos como conflictos entre actores externos o potencias externas trasplantados al territorio libanés. Esta hipótesis, como puede verse, es autoexculpatoria de la responsabilidad de los libaneses en sus propios conflictos y de su capacidad de actuar ante ellos. Y si bien existe intervención externa en los conflictos libaneses y esta intervención externa transforma el desarrollo de los conflictos y transforma las identidades, se trata de una intervención externa sobre un conflicto endógeno. El segundo grupo de explicaciones, segunda categoría, pues percibe los conflictos como conflictos entre grupos, conflictos entre comunidades o entre confesiones, entre grupos comunitarios o confesionales. Esta explicación se dirige hacia uno de los rasgos más característicos y quizá el más definitorio de la sociedad y la política libanesa, que es el confesionalismo social y el confesionalismo político o el Estado pluriconfesional. Cuando hablamos de comunidades nos referimos a las 18 comunidades religiosas que están oficialmente reconocidas como constitutivas del país, es decir, por citar las más importantes, serían cristianos maronitas, greco-ortodoxos, greco-católicos armenios y musulmanes suníes, chiíes o drusos. Y así, sumando a las más minoritarias hasta 18. Cuando hablamos de confesionalismo social, estas comunidades son actores híbridos entre lo social y lo político, como decía Mahdi Amel. Y cuando hablamos en este sentido, cuando hablamos de confesionalismo social, nos referimos a que el derecho de familia y sucesiones, lo que se conoce como el estatuto personal, no pertenece al Estado, pertenece a las comunidades. Es decir, el individuo pertenece adscriptivamente a una comunidad desde su nacimiento y ella otorga, y a la comunidad pues, le corresponde definir su derecho de familia y sucesiones. Y por otra parte está el confesionalismo político, es decir, que es el reparto de poder entre las comunidades o confesiones. En este sentido, están los principales puestos institucionales están asignados a una confesión determinada, es decir, que quien lo ocupe deberá profesar esa confesión, estar adscrito a esa comunidad. El presidente debe ser un cristiano maronita, el primer ministro un musulmán suní, el presidente del parlamento un musulmán chií, etcétera. A partir de ahí pues, se fijan cuotas confesionales para el Parlamento y para el Gobierno, es decir, una proporción comunitaria para los escaños y para los puestos del Consejo de Ministros. Y también para la Administración. Para la totalidad de la Administración hasta 1990, a partir de 1990, explícitamente solo para la alta Administración. Entonces, estábamos en este segundo grupo de explicaciones que se remite al Líbano consociacional, al reparto de poder o power sharing entre comunidades, y percibe los conflictos como su reverso, conflictos entre estas comunidades, a los que puede atribuir a estos conflictos una naturaleza atávica, originaria o, en último término, irresoluble al modo de un choque de civilizaciones.
Y por último, el tercer tipo de explicaciones pues, se referían a la instauración del capitalismo o a la teoría de la modernización. La potencialidad de este enfoque es que sí permite combinarse con otros. Por ejemplo, puede postular que los conflictos son conflictos de clase y después confesionalizar las clases sociales yendo a estos grupos comunitarios, o bien pues, bueno, puede considerar que hay una modernización incompleta, pero después atribuir una mayor o menor proximidad a la modernidad a unas u otras confesiones, lo cual pues hace que este enfoque pueda caer en el dogmatismo o el reduccionismo. ¿Qué es lo que falta en estos enfoques? En primer lugar, falta el carácter cíclico de los conflictos. Cuando se observan los conflictos libaneses, tenemos 1952, 1958, 1975, que es el inicio de la guerra civil, hasta 1990, después pues tenemos otro ciclo de conflictos que comienza a partir de 2005 y que de forma discontinua puede considerarse que llega hasta la actualidad. Entonces falta una explicación del carácter cíclico de estos conflictos. Y por otra parte, lo que falta pues, es el papel de las instituciones. El papel de las instituciones en el origen, desarrollo y resolución de estos conflictos, o el papel de las instituciones como causa olvidada o como intermediario necesario de los conflictos, que es precisamente lo que permite explicar su carácter de ciclo. Para un poco contextualizar todo esto, voy a contar cómo ha sido el origen hace muchos años de esta investigación. Bueno, lo que se buscaba en un inicio era relacionar conflictos políticos e identidades nacionales. Entonces se iniciaba en los conflictos históricos del siglo XIX y bueno, observaba la formación de las identidades en el siglo XX, etc. Cuando se empezó a trabajar en ello, se vio que la relación no era entre dos elementos, conflicto político e identidad nacional, sino que era entre tres elementos: conflicto político, sistema institucional e identidad nacional. Y que la parte más relevante de esta relación era la que sucedía entre los dos primeros elementos, entre conflicto político y sistema institucional. Y entonces, pues bueno, esta es un poco la introducción de la investigación. ¿Dónde ponemos el punto de partida? Perdón, se está colando el audio. Si pueden quitarlo, apagar los micrófonos. Bien, ¿dónde ponemos el punto de partida? El punto de partida podemos ponerlo en 1943, el punto de partida de las sendas institucionales. En 1943, con la independencia y el Pacto Nacional. El Pacto Nacional es un acuerdo no escrito, un acuerdo entre élites en representación de sus respectivas comunidades, un acuerdo negociado por el primer ministro y el presidente de la independencia, por Bisser el-Huri y Riad el-Sol, en representación de cristianos y musulmanes, o maronitas y suníes. Este pacto nacional pues, es el que permite poner fin a más de 20 años de dominio colonial francés, que se había iniciado en 1920, y llega a la independencia a través de una negociación que es un intercambio, un trade-off. Tal como se describe usualmente en la literatura académica, se considera que existen dos grupos, cristianos y musulmanes, y cada uno de los grupos tiene dos objetivos. Entonces se le atribuye a los cristianos como objetivo la protección foránea y el mantenimiento de las fronteras nacionales libaneses. Se le atribuye a los musulmanes como objetivo la independencia y la fusión supranacional panárabe o pansiria. Bien, a través de la negociación se realiza un intercambio donde los grupos mantienen solo uno de sus objetivos, aquel que es compatible con el otro grupo. Y se desprenden del segundo, que será el coste de oportunidad de conseguir el primero. El resultado de este intercambio es independencia y fronteras. Independencia en las fronteras nacionales libanesas, y ese es pues, el intercambio entre los dos grupos que da lugar a la independencia del Líbano. Bien, el Pacto Nacional se le atribuye una dimensión interna, una dimensión externa, una dimensión simbólica, un intento de formulación identitaria, etc. Como dimensión interna, la dimensión interna es el reparto de poder entre las confesiones, se fija este power sharing, que sea al que me he referido anteriormente. Y bueno, lo que significa es la continuidad del protoestado colonial. Si es el gobierno de ese protoestado el que contra las autoridades mandatarias declara la independencia, lo hace para liderar el sistema que se había puesto en marcha en el protoestado colonial.
A partir de, bueno, además de esta dimensión interna, hay una dimensión externa que se ha resumido en la fórmula ni Oriente ni Occidente, lo que se conoce como la doble negación. Ahora lo que vamos a observar es cómo se produce esta dimensión externa si la consideramos una continuación del intercambio que hemos definido. Entonces, para ello vamos a considerar que el Pacto Nacional es un intercambio que nacionaliza las instituciones libanesas. ¿Cómo se realiza ese intercambio? Bien, vamos a la dimensión externa. Consideramos que tenemos dos grupos, dos actores, actor 1 y actor 2, cristianos y musulmanes, y que estos grupos intercambian unidades de X e Y, Oriente y Occidente, que son las que fija la dimensión externa. Bien, el punto de partida es una situación colonial en la que el colonialismo ha atribuido a uno de los grupos, los cristianos, todas las unidades del bien Occidente, y a otro de los grupos, los musulmanes, todas las unidades del bien Oriente. Para crear el nuevo Estado, ambos grupos deben proceder al intercambio para tener unidades de ambos bienes. Si consideramos el intercambio a través de una caja de Eastworth, que es la representación microeconómica básica de un intercambio, tenemos que habrá un conjunto de combinaciones eficientes de ambos bienes, y entonces pues se alcanzará una combinación eficiente donde se corte la tangente de las curvas de indiferencia de ambos grupos, es decir, de acuerdo con las diferentes preferencias y utilidades de ambos grupos para los dos bienes, y bueno, se llegará a un resultado donde ambos grupos tienen unidades de Oriente y Occidente. ¿Qué significa este resultado? Significa lo que describe la literatura académica que se produce en el Pacto Nacional, es decir, la combinación eficiente de ambos bienes será aquella que procede a la arabización de los cristianos y la libanización de los musulmanes. Bien, además de estas dimensiones interna y externa, había una dimensión simbólica del Pacto Nacional. El Pacto Nacional pretendía llegar a una fusión de comunidades para generar una ciudadanía común. Esto se puede ver a través de la bandera del Líbano. Bueno, no llegó a prosperar esta dimensión simbólica. Al mismo tiempo había un intento de formulación identitaria, que es lo que se conoce como el Estado de rostro árabe, que bueno, significaba una arabidad instrumental, es decir, bienes útiles procedentes de diversas civilizaciones, principalmente bueno, la civilización árabe a través de sus bienes útiles. Como vemos, no llegaron a prosperar estas dos últimas dimensiones porque el Pacto Nacional no fue capaz de producir identidades, ni contenía tampoco una ideología que no fuese una ideología institucional. ¿Cómo se expresaba ideológicamente el Pacto Nacional? Se expresaba a través de una vertiente mítica, que son dos mitos. Bueno, como decía Levi Strauss, existe una contigüidad entre el mito y la ideología política, y bueno, lo vamos a ver a través de los dos mitos libaneses asociados al Pacto Nacional, que son el Líbano fenicio y el Líbano refugio. Estos dos mitos fueron descritos por Kamal Salibi y se le atribuyen a Michel Sija, que es una de las artífices del Pacto Nacional, una de las figuras de la época. Bueno, Kamal Salibi es también una figura importante, sobre todo porque Kamal Salibi pues fue el historiador oficial fue el historiador nacional libanés, uno de las principales figuras de la historiografía oficial, con el libro A History of Modern Lebanon, y al mismo tiempo, unas décadas después, a finales de los 80, fue el principal crítico de la historiografía oficial libanesa con House for Many Mansions. Entonces, pues procede primero a poner en marcha estos mitos y después a demolerlos con su obra posterior. Aquí, bueno, lo que se va a realizar no va a ser ni una ni otra, sino una lectura conjunta. Entonces vamos a ver a dónde nos lleva la lectura conjunta de ambos mitos. Bueno, para empezar, decir que el mito del Líbano fenicio es un mito de la descendencia, pero no es un mito de la descendencia ni étnica ni cultural. Es un mito de la descendencia comercial. Es decir, si como decía Roland Barthes, el mito es un ideograma, el Líbano fenicio es el ideograma de la nación comercial y expresa la hegemonía de la burguesía financiera comercial sobre el nuevo Estado. Por otra parte, es también un mito del territorio, pero como mito del territorio se refiere al territorio del Mediterráneo, es decir, es una miniaturización del mito del Mediterráneo. Por otra, el segundo de los mitos, el mito del Líbano refugio, por el contrario, es un mito de matriz religiosa.
Es el mito de una minoría religiosa que busca protección, que busca refugio. Y en este sentido es un mito de sufrimiento y redención. Asimismo, se relaciona con otro mito, es también otra miniaturización, pero del mito del mosaico, el Mediterráneo mosaico, aunque en realidad en este contexto podemos atribuirlo al mosaico otomano, pues dado que la realidad libanesa de la época se remitía al periodo otomano, pero en este sentido borra sus fuentes este mito. Bueno, ahora no vamos a detenernos aquí. Entonces, ¿cómo realizamos la lectura conjunta de ambos mitos? Para esta lectura conjunta tenemos que atravesar tres contradicciones: una contradicción territorial, una contradicción taxonómica o funcional y una contradicción narrativa. La contradicción territorial se comprende desde el punto de vista de que el mito del Líbano fenicio se refiere a la costa y el mito del Líbano refugio se refiere a la montaña. En este sentido, bueno, se puede considerar que en el Mediterráneo es una combinación de costas y montañas cercanas a la costa, aunque la forma de leer esta contradicción y superarla es a través de la encrucijada y en concreto de la encrucijada amenazada, que es una imagen también común en el Mediterráneo prodeliano. Por otra parte, la contradicción taxonómica y funcional se refiere a las distintas funciones de ambos mitos, se superan a través de un principio de sacralización, que será el principio de sacralización del libre mercado, es decir, sacraliza el libre mercado y lo particulariza. En este sentido, un mito envuelve a otro en cada una de las resoluciones de las contradicciones. Y por último, pues bueno, está la tercera contradicción, que es la contradicción narrativa. Esto, pues bueno, se puede resolver a través de los mitemas de Levi-Strauss. Los mitemas de Levi-Strauss son la unidad mínima del mito dotada de significación y bueno, pues estos mitemas pues se combinan formando las hojas del mito, que decía el antropólogo. Por otra parte, también se puede superar acudiendo a las Unity Ideas de Arthur Lovejoy. Arthur Lovejoy es el iniciador de la historia de las ideas y consideraba que las ideas o las ideologías estaban formadas por Unity Ideas que se combinaban y recombinaban. Entonces, combinando y recombinando mitemas o Unity Ideas, llegamos a que los dos mitos libaneses lo que expresan es lo que atribuía Durkheim o Malinowski a los mitos. Expresan los derechos políticos y los derechos de propiedad. Expresan los derechos políticos y los atribuyen a las confesiones, es el Estado pluriconfesional, es el Líbano refugio. Y por otra parte, expresan los derechos de propiedad, la opción por el libre mercado que procede del Líbano fenicio. Ahora bien, como lo expresan en forma mítica, lo sustraen al debate político ordinario, en particular sustraen la política económica, el libre mercado, del debate político ordinario y lo colocan en la segunda dimensión del poder de Stiflux, en lugar de una dimensión sobre la que se pueda decidir o no decidir, que sería la primera dimensión. Bueno, una vez planteado el contexto de 1943, de la independencia del Pacto Nacional y el inicio de estas sendas institucionales a través del intercambio y la creación del Estado, vamos a ir al sistema político, vamos a describir el sistema político libanés. Entonces vamos a describir tres elementos. En primer lugar, el semipresidencialismo libanés, que es un semipresidencialismo sesgado hacia el poder presidencial. En segundo lugar, vamos a ir al sistema electoral, que es la institución que reproduce el consociacionismo libanés a través de que confesionaliza la representación política pasiva, no la activa, es decir, los ciudadanos votan a todos los candidatos de su circunscripción independientemente de la confesión. Pero los candidatos deben presentarse en el escaño que corresponde a su confesión. Después los ciudadanos emiten un voto de lista pluriconfesional. Es decir, primero obliga a confesionalizar la perspectiva y después obliga a superarlo emitiendo un voto pluriconfesional. Bueno, entonces el primer elemento, el semipresidencialismo, el segundo, el sistema electoral, y tenemos el tercero, que será la relación entre élites, bueno, lo que se conoce como el sistema de notables libanés. Habrá unos notables que son los que dominan la representación política, y bueno, pues veremos cómo se relacionan los notables con los ciudadanos y los notables entre sí o las élites entre sí. Bueno, voy a ir muy rápido para ceñirme al tiempo y poder llegar en algún momento a las instituciones en un sentido general para relacionarlas con los conflictos. Pero bueno, primero hay que plantear el sistema político del que partimos. Entonces, el semipresidencialismo libanés.
El semipresidencialismo libanés, bueno, como se puede decir que el concepto teórico de semipresidencialismo, que se debe a Duvergier, se crea en la década de los 80. Es decir, existe el debate teórico mucho después de que exista la realidad del semipresidencialismo, que lo antecede por varias décadas, y bueno, y se considera en primer lugar un debate francés. Después hay un boom del semipresidencialismo con las transiciones de finales de los 80 y los 90, las transiciones a la democracia, y bueno, pues sí hay una gran variedad de fórmulas. Entonces, aquí tenemos que los conceptos que se acuñan en la década de los 80, pues en sus definiciones no terminan de acoger, en algunos de los elementos excluyen al caso libanés. Entonces, finalmente, bueno, Líbano, ya esto redunda en un problema que se venía produciendo anteriormente, que es Líbano como excepción y la singularidad libanesa. Se considera que el Líbano es singular, que está al margen de las teorías generales, y bueno, pues sí, y que por lo tanto, pues se puede describir, pero no explicar. O si se explica en sus propios términos. En este sentido, bueno, uno de los objetivos de esta investigación era subsumir el Líbano en un contexto teórico, aunque hubiese que hacer un esfuerzo de creación teórica para ello a partir de las teorías generales. Bien, en cuanto al semipresidencialismo, bueno, podemos decir que finalmente hay alguna definición de semipresidencialismo que se pueda acoger al caso libanés. Bueno, la cuestión del semipresidencialismo. El núcleo del semipresidencialismo radica en el ejecutivo dual. Hay un ejecutivo dual, dualmente responsable, ante el presidente y ante el parlamento. Y ambas instituciones, presidente y parlamento, tienen una legitimidad dual, es decir, una legitimidad electoral separada. En Líbano hay un ejecutivo dual con responsabilidad dual, pero no hay una legitimidad dual. Es decir, el presidente no se elige directamente, sino que se elige de forma indirecta por el Parlamento. Entonces, tenemos una misma dos mandatos distintos, un mandato rígido para el presidente de 6 años y un mandato flexible para el Parlamento de 4 años y unas únicas elecciones cada 4 años. Por otra parte, el semipresidencialismo libanés, en su diseño institucional de origen, contiene asimetrías en favor del presidente, es decir, le atribuye la mayor parte de las competencias. Es en este sentido un presidencialismo modificado. ¿Cómo se relacionan el presidente, el parlamento y el gobierno? Bien, cuando imaginamos un parlamento o un gobierno, nos imaginamos un parlamento fragmentado, con una dinámica gobierno-oposición, y un gobierno más o menos cohesionado, dado que es un órgano colegiado. En Líbano tenemos su contrario, tenemos un parlamento consensual y un gobierno fragmentado. Es decir, un gobierno que contiene su propia oposición y un parlamento que no cumple la función de fiscalizar al gobierno. Ni tampoco al presidente, que por otra parte no es responsable ante el parlamento. Entonces, ¿cómo se produce todo ello? Para empezar, hay un vínculo claro entre gobierno y parlamento, que es la cuota confesional. Los escaños están asignados a confesiones y, bueno, esa cuota confesional se traslada al gobierno. Es por ello que el gobierno contiene su propia oposición. Ahora bien, hay otro mecanismo que hace que los gobiernos roten. La rotación de los gobiernos libaneses es altísima, es mayor incluso que los gobiernos italianos, que es de la mayor rotación de Europa. Y en realidad se puede considerar como la rotación como el principal principio político de la senda institucional entre 1943 y 1990. Porque aquí, bueno, está asimetría institucional en favor del presidente que teníamos pues, hasta 1990. Hay unos acuerdos que son los de Taif y redistribuyen las competencias y, bueno, pues una gran parte de las competencias del presidente van a pasar del primer ministro. Es decir, se puede mantener el mismo modelo, pero considerando que la asimetría institucional en favor del presidente hasta 1990 se convierte, a partir de 1990, en una asimetría institucional en favor del primer ministro, que será el que acumule el poder institucional a través de las sendas que se van a tratar más adelante. Bueno, ¿por qué tenemos un parlamento consensual y un gobierno fragmentado? Los gobiernos rotan constantemente, entonces la aspiración de los notables representados en el Parlamento y que dominan la representación política, será conformar alguno de esos gobiernos, sin importar con qué otros notables, dado que el principio de formación del gobierno también tendrá que atender a la cuota confesional, ni con qué presidente, dado que tiene un mandato fijo, pues que podrá contener muchos gobiernos sucesivos. Dado que su objetivo es ingresar al gobierno, no a través del ejercicio de la oposición y del mandato de las urnas, sino a través del cambio, del cambio y la rotación de los gobiernos, entonces el Parlamento no hará oposición, el Parlamento se comportará como un órgano casi consensual. Por otra parte, el gobierno estará fragmentado y, bueno, pues es esta fragmentación la que hace que los gobiernos solo estén en equilibrio cuando se forman.
y ya abandonen el equilibrio al dejar de gobernarse, porque tienen en el Parlamento una gran cantidad de gobiernos alternativos disponibles, prácticamente todos los parlamentarios o las personas que designen. Bien, entonces, ya que acabamos de decir que los notables dominan el sistema político en su vertiente parlamentaria, vamos a ver pues, cómo es este sistema de notables, cómo son las élites libanesas. Si tenemos, bueno, vamos a recorrer las principales teorías de las élites. Si atendemos a la teoría de las élites clásica, la de Pareto y Mosca, esta se centra en la circulación de las élites, pues lo que vemos es que las élites libanesas circulan, pero circulan de forma limitada, es decir, circulan entre el Parlamento y el gobierno. Por otra parte, si vamos a la teoría pluralista, bueno, Líbano tiene una apariencia pluralista, tiene una dimensión pluralista oficial, que es la pluriconfesionalidad. Ahora bien, bueno, pues habría que ver si como considera el enfoque pluralista pues de las élites en realidad no tienen el poder que se los atribuye y bueno, pues dado que el pluralismo social lleva a que se cancelen a unas a otras. ¿Cómo lo vamos a ver? Pues a través de la teoría de Wright-Mills, que es la teoría contraria a la teoría pluralista. Wright-Mills postula que las élites son una minoría integrada que constituye la élite de poder. ¿Tenemos en Líbano esta minoría integrada? Bueno, vamos a ver si hay las dos dimensiones, si hay integración social e integración moral. Integración social, vemos que las élites son plurales en sus orígenes sociales, así como lo son en su confesión, pero bueno, tiene un elemento común que lleva a esta integración social, que es que son dinásticas. Son dinásticas, refrendadas por las urnas, pero son dinásticas. La representación política se hereda en este sentido, dado que se lideran las formaciones, los herederos de las diversas dinastías políticas que conforman los notables libaneses, por otra parte, cuyo territorio que dominan es muy limitado. Ahora lo veremos. Por otra parte, en cuanto a integración moral, vemos que sí existe una minoría integrada, de que tiene que se reserva el derecho de admisión al sistema político, y que comparte un código de honor y que constituye un sistema nacional de prestigio. La élite libanesa constituye un sistema nacional de prestigio refrendado por el voto. Bien, entonces, ¿cómo es que se relacionan las élites y los ciudadanos? Bien, a través del clientelismo. A través del clientelismo, a través de los dos mecanismos que se atribuyen al clientelismo. La accountability perversa, que es el principal, la accountability perversa, que es un concepto de Susan Stokes, se refiere a que si la accountability democrática usual significa que los representantes rinden cuentas a los representados, en el clientelismo se da el fenómeno inverso. Son los representados los que tienen que rendir cuentas ante sus representantes políticos de que les han apoyado, de que les han votado, etcétera, de que siguen constituyendo su clientela. ¿Para qué? Para participar en el reparto de bienes clientelares, que será un reparto discrecional o arbitrario, que se dará después. Y en este sentido, llegamos a la segunda característica del clientelismo libanés, que esto, bueno, se puede considerar que el voto constituye un seguro electoral. De la misma forma que el estudio de Chandra sobre el clientelismo en la India, bueno, se considera que los notables, o bueno, en una política de patronazgo, pueden excluir del reparto de bienes a quienes no les han dado su apoyo, del reparto de bienes clientelares, dado que se puede averiguar el voto, tal. Entonces, los votantes, a través del voto, tienen que suscribir un seguro electoral, dado que los resultados electorales dependen de los demás, votan a favor del notable que reparte los bienes clientelares para no ser excluidos del reparto posterior, dado que el resultado no se va a determinar por la acción de su voto. Bueno, tenemos a partir de aquí un panorama general de las instituciones libanesas, en particular de las de entre 1943 y 1975. Bueno, y entonces ahora vamos a ir a las instituciones. Vamos a ir a la teoría de las instituciones, vamos a hacer un ejercicio de creación teórica para determinar cómo explicar el origen, la reproducción y el cambio institucional de cara a comprender la estabilidad y cómo se pasa de la estabilidad al conflicto, que el Líbano no van a ser independientes entre sí, estabilidad y conflicto van a formar parte de la misma senda. Es decir, las sendas institucionales libanesas culminan necesariamente en un conflicto.
Entonces, primero vamos a ir a la teoría general para después, pues ya con el tiempo que tengamos disponible, pues ir hacia el caso libanés, centrándonos en el caso libanés de 1952, que es el conflicto más pequeño de todos y es donde podemos ver la forma básica de un conflicto sin ninguna agregación, sin agregación de un conflicto internacional, sin agregación de un conflicto socioeconómico, sin agregación de ningún otro conflicto. Vamos a ver un conflicto institucional puro, que es el modelo básico y cuyos resultados se propaga, se reproduce en el resto de la senda y tiene un carácter constitutivo del Líbano político, es decir, es el resultado del conflicto de 1952 el que se reproduce después y por lo tanto podemos considerar 1943 y 1952 como el periodo formativo de las instituciones libanesas. Bien, vamos a la teoría general de las instituciones y a ver cómo podemos diseñar una teoría que nos permita atender a todos estos elementos. Entonces, aquí vamos a considerar las instituciones como estándares en el sentido de como estándares tecnológicos. Ya decía Douglas North que las instituciones son estándares, que son matrices de rendimientos crecientes. Bien, vamos a ver las instituciones como una economía de los estándares. La economía en este sentido nos referimos a los estándares tecnológicos, por lo tanto nos vamos a referir a la hipótesis QWERTY. ¿Qué es la hipótesis QWERTY? Que es parte sustancial de la economía de los estándares. La hipótesis QWERTY, bueno, si miramos el teclado de nuestros ordenadores, arriba a la izquierda, la disposición de letras del teclado, vemos Q, W, E, R, T, Y. Esto es QWERTY. Bien, esto es un estándar que se estableció con las máquinas de escribir y en el momento en que se estableció QWERTY era un aspirante a estándar más con otra gama de alternativas. Una gama de alternativas, la cual pues hay que ver si era eficiente o no. Y aquí hay un gran debate. ¿Son todos los estándares eficientes? ¿Es un estándar por ser eficiente o un estándar se reproduce aunque no sea eficiente? O bueno, había una gama de estándares eficientes y se seleccionó uno de forma contingente y bueno, pues se reproduce, pero se seleccionó de forma contingente o aleatoria. Hay un gran debate sobre el propio estándar QWERTY, es decir, de entre las alternativas de disposición de letras disponibles, dado que la eficiencia del tecleo depende del orden de las letras, pues se decía que había alguna que era más eficiente que QWERTY se estableció a través de unas pruebas de la Marina estadounidense que fueron manipuladas, etc. Aquí no nos interesará tanto saber si era más eficiente QWERTY o menos, un debate que, por cierto, en los años 80 recordamos algunos de VHS y Beta, en otro caso clásico de la economía de los estándares, sino cómo se reproduce un estándar, dado que una institución es un estándar. La institución es un estándar porque a su alrededor se generan una serie de complementariedades, de capital humano, etcétera, que hace que no se pueda cambiar de estándar. Una de la economía de los estándares, por tanto, consigue este efecto que no se pueda cambiar de estándar por su propia condición a través de los rendimientos crecientes, el feedback positivo y los efectos de red. Los rendimientos crecientes implican que una economía de rendimientos crecientes, al contrario de una economía basada en recursos, no se agota. Por lo tanto, pues mientras se va adentrando en la senda, obtiene más y más rendimientos. Muchas economías digitales se comportan de este modo y por eso se le atribuye una tendencia al monopolio. Entonces, los rendimientos crecientes se asocian con el feedback positivo, que aunque matemáticamente es distinto, bueno, el feedback positivo es el que en un estándar o en una institución promueve que se continúe la senda. En este sentido, feedback positivo y feedback negativo a veces no se entienden bien. Quiero decir que cuando hay un equilibrio de Pareto, un equilibrio que es un punto, el equilibrio se mantiene por el feedback negativo. Es decir, si uno se mueve del equilibrio, recibe feedback negativo y vuelve al equilibrio. Por eso, porque los equilibrios de Pareto son estables. En una economía con rendimientos crecientes, el feedback positivo no es que positivo sea bueno y negativo sea malo, sino que el positivo es el que hace avanzar la senda. Es decir, pues es el que reproduce hacia adelante el resultado de la elección contingente del estándar. En este sentido se le atribuye al feedback positivo cronificar el error o propagar el error también, además de llevar la senda hacia adelante y perseguir el propio estándar. Bueno, finalmente tenemos efectos de red, pues teníamos feedback positivo, rendimientos crecientes y efectos de red, y estos efectos de red, bueno, implican que una institución o un estándar
depende de los rendimientos de cuántas personas estén conectadas, es decir, a esa red. Por ejemplo, podemos considerar el teléfono. Pues no depende de sus características tecnológicas, sino de cuántas personas lo usen. Bien, puede considerarse también una externalidad positiva y no solo un efecto. Entonces, ¿qué tenemos con esta economía de los estándares que funciona de esta manera? Que después ya los llevaremos al Líbano, por eso me he detenido un poco en sus elementos, pero lo principal ahora, para ver las instituciones en general, es que esta economía de los estándares explica bien el origen de las instituciones. Explica que en el inicio hay equilibrios múltiples, hay diversas alternativas, que se selecciona uno de ellos de forma contingente y una vez seleccionada y puesta en marcha una institución, es un estándar y ya no se puede cambiar de senda. ¿Qué más explica? Explica que se reproduce el propio estándar. Ahora bien, esta teoría, la hipótesis QWERTY, cuando se lleva a las instituciones, como hacen algunos autores, pues tiene el problema de que hay mucha diferencia entre cómo considera el origen de la institución y cómo considera su reproducción. Tiene su reproducción, se asemeja a la de la elección racional. La elección racional en cuanto a instituciones pues no explicaba el origen, dado que era exógeno, no explica tampoco el cambio institucional, pero sí explicaba muy bien la reproducción. Se reproducía el equilibrio de las instituciones porque era eficiente. Bueno, aquí la economía de los estándares explica que no tiene por qué ser eficiente para reproducirse, pero bueno, explica la reproducción de forma similar. Finalmente, lo que no explica ninguna de las dos es el cambio institucional. ¿Cómo explicamos la reproducción, el origen, la reproducción y el cambio institucional? Todo dentro de una misma teoría. El origen lo tenemos explicado con la hipótesis QWERTY y con la economía de los estándares. Vamos allá hacia la reproducción. Cuando se examina la vida ordinaria de las instituciones, se ve una realidad incremental. Es lo que se conoce como el incrementalismo, la teoría de Wildavsky, etc. Por otra parte, también tenemos que las instituciones inducen equilibrios, así como Ricker consideraba las instituciones como constantes inestables. A partir de su teoría, pues Sepsle desarrolló los equilibrios inducidos estructuralmente por las instituciones. Esto tendría que ver con las preferencias endógenas. Bien, pero se consideraba que el equilibrio dentro de las instituciones se inducía estructuralmente, es decir, las instituciones inducían su propio equilibrio. ¿Cómo podemos mantener ambas realidades dentro de una única teoría? Los equilibrios inducidos estructuralmente y el incrementalismo, o el incrementalismo que incluso después puede ser cambio incremental, y que el Líbano será conflicto incremental en lugar de cambio incremental. Bueno, tenemos el incrementalismo y tenemos el equilibrio inducido estructuralmente. Mi propuesta aquí, para mantenerlos juntos, es considerar que las instituciones son un tanteo walrasiano al revés. Nos referimos a Walras, al economista clásico, que es el que desarrolla el concepto de equilibrio y que tiene una visión muy particular de los equilibrios. Para Walras se llegaba al equilibrio a través de un mecanismo de tanteo que era similar a una subasta, y entonces se anunciaban precios y cantidades hasta que se encontraban oferta y demanda y se arribaba al equilibrio, y a partir de ahí ya el equilibrio ya se mantenía estable. Bueno, vamos a considerarlo al revés, es decir, la institución de Walras, para llegar a un equilibrio, en realidad se supone que era el mercado el que llegaba al equilibrio, pero lo que describe Walras no parece en absoluto un mercado, más bien parece una institución centralizada, que es la que realiza la subasta y la que anuncia precios o cantidades. Entonces, considerando que el tanteo lo realiza una institución centralizada, y pues vamos a considerar que ese tanteo lo realizan las instituciones, y en vez de para llegar al equilibrio, lo realizan para no salir de él. Es decir, para mantener controlado el cambio incremental que postulaba Wildavsky. Entonces, se llega a un equilibrio a través de la senda a través de la economía de los estándares, se selecciona un equilibrio entre los equilibrios múltiples y se recorre la senda. ¿Qué pasa a lo largo de la senda? A lo largo de la senda, para no desarticular ese equilibrio hay que controlar los incrementos, y esos incrementos se hacen llegando a un equilibrio inducido institucionalmente, pero que es un tanteo. Es decir, las instituciones van tanteando los rendimientos que el riesgo de los incrementos está controlado. Entonces, a partir de aquí ya nos estamos aproximando a cómo concebir el cambio institucional. ¿Y por qué nos interesa el cambio institucional? Nos interesa el cambio institucional porque el Líbano será el conflicto institucional. Es decir, hay un cambio incremental y después hasta llegar a un cambio institucional que será el conflicto institucional. Perdón, me estoy liando un poco, voy a beber un poco de agua para que quede todo esto más o menos de forma comprensible.
La teoría que tenemos para explicar los cambios institucionales no es ninguna de las anteriores. Es precisamente la teoría de los cambios puntuados o equilibrios puntuados, un equilibrio que por otra parte no es un equilibrio económico. La teoría de los cambios puntuados, que se emplea en políticas públicas, proviene de la teoría de la evolución de los paleontólogos J.G. Gould de los años 70, donde conciben la evolución como formada por unos periodos largos de estabilidad y unos periodos muy cortos de cambio que denominan cambio puntuado. Esta teoría llegó a las políticas públicas porque se veía que los cambios institucionales formalmente se parecían mucho. Después se llegó a obtener evidencia empírica a través del estudio de los presupuestos, de que la realidad presupuestaria era una realidad incremental hasta que llegaban periodos muy cortos de cambio que eran cambios puntuados y el presupuesto de las instituciones. Bien, esta teoría del cambio puntuado pues considera que los momentos muy cortos de cambio son periodos estocásticos donde no hay predictibilidad y bueno, pues los resultados no se pueden predefinir. Vamos a incluir esto en nuestra visión de las instituciones y vamos a considerar que a través de los rendimientos crecientes se llega a este periodo de cambio puntuado, que es un cambio institucional. Entonces, ahora sí, vamos al Líbano. El Líbano lo tenemos de 1900... Bueno, el Líbano, las instituciones se reproducen a través de secuencias, nos dice la teoría de las instituciones. Una de los tipos de secuencias más importantes son las secuencias autorreforzantes, que son las que crean legitimidad, reproducen la legitimidad de las instituciones. Bien, estas secuencias autorreforzantes en Líbano serán de dos tipos. Por una parte, tenemos secuencias autorreforzantes presidenciales y por otra parte, secuencias autorreforzantes consociacionales. Es decir, hay una asimetría institucional de origen en favor del presidente y bueno, pues a través de la senda el presidente va acumulando poder. ¿Cómo va acumulando poder? Lo hace a través de tres mecanismos. El primero es el conflicto intraejecutivo, que es el que hace rotar los gobiernos. Los gobiernos, por tanto, no están cohesionados, no son órganos colegiados, etc. En segundo lugar, lo hace a través del fraude electoral o la manipulación electoral. En este sentido, bueno, vámonos al Líbano del Pacto Nacional. Tenemos entre 1943 y 1946 una etapa de gobierno compartido donde se ponen en marcha lo que se conoce como la República Mercantil, que es la hegemonía de la burguesía financiera comercial sobre el Estado, que durará más o menos hasta la actualidad. De ahí que ahora mismo tenemos una crisis financiera, económica, muy relevante que va a determinar los próximos meses y años del Líbano. Bueno, pero para no desviarnos. Entonces se puso en marcha la República Mercantil, a través de se estableció la libra libanesa, que fue una de las primeras monedas con cambio flotante, y bueno, pues se construyó un Estado que era un Estado mínimo. Bien, esto se hizo a través de un gobierno compartido. A partir de 1946, cuando todas estas decisiones o consensos ya están forjados, pues cuando comienza la acumulación de poder presidencial. La acumulación de poder presidencial se realiza a través del conflicto intraejecutivo, como os he dicho, y a través de la manipulación electoral. ¿Por qué la manipulación electoral? Porque el poder consociacional venía del propio sistema electoral, es decir, venía de los resultados electorales, y serán los resultados electorales los que generen la autonomía de los notables. Si no, pues los notables igualmente pervivirían en el sistema político, pero sin autonomía, es decir, se abatiría el poder consociacional. En 1947 hubo un fraude electoral relevante, no se volvería a repetir de esa forma en la historia del Líbano y sería más usual el mecanismo que también tuvo su... Sí, estoy ya casi en las conclusiones, gracias Sebastián. El mecanismo que sería más usual de manipulación electoral, que es el gerrymandering, el rediseño de distritos para predeterminar, para influir en los resultados. Bien, otro tercer hecho que se da, que provoca la acumulación de poder presidencial en la senda 1943-1942 es un hecho exógeno y contingente, que es el asesinato de Riad del-Sol. Si teníamos un gobierno compartido, que era del presidente Bisr el-Houri y del primer ministro Riad del-Sol es asesinado en 1951 en Jordania por parte de un grupo nacionalista gran sirio. Y por lo tanto, pues bueno, se queda sin, a partir de ahí, pues se acumula poder presidencial de forma involuntaria.
Y estos efectos de ese asesinato se reproducen a través del resultado del conflicto de 1952 a través de toda la senda. Bueno, ¿cómo comprendemos estos dos tipos de secuencias que se relacionen? Estos dos tipos de secuencias autorreforzantes, la del poder presidencial y la del poder consociacional de los notables. Román, va concluyendo, si te parece. Sí, me quedan 5 minutos. Muy bien, vale, de acuerdo. Bien. Se relacionan a través estos dos tipos de secuencias a través de un proceso de polia o un sistema de polia. Un sistema de urna de polia, consideramos que hay una urna con varias bolas y según van saliendo bolas, pues se rellenan bolas de forma... A ver, por ejemplo, si sale una bola de un color, se rellena la urna con muchas más bolas de ese color. Es decir, los resultados inciden en las probabilidades futuras. Tenemos, por una parte, los rendimientos crecientes. Consideramos que esto es una economía del poder con rendimientos crecientes y que está liderada por la acumulación de poder del presidente. Entonces, a lo largo de la senda, cada vez hay más bolas de poder presidencial dentro de la urna. Se va abatiendo el poder consociacional que se reproduce, pero menos, por estos mecanismos de acumulación de poder que hemos descrito para el Líbano. La única opción de los notables, antes de ser eliminados, es iniciar un periodo de conflicto. Un periodo de conflicto en el cual, cuando su resultado sea el poder consociacional, esa bola tenga más importancia debido a la sensibilidad a las condiciones. Los periodos de conflicto son periodos estocásticos, hay sensibilidad a las condiciones, igual que lo hay en la vida inicial de las instituciones. Este conflicto, si le veíamos en la economía de los estándares, que bueno, no lo he dicho, que los estándares tienen un lock-in, será el propio conflicto libanés el que tenga un lock-in. Es decir, que una vez iniciado, impida salir de él. Impida salir de él salvo los plazos institucionales fijados. Porque ¿cuál es el fundamento del conflicto? El presidente acumula poder. Ahora bien, su mandato es fijo y no renovable. Todos los presidentes libaneses querrán cambiar la constitución y renovar su mandato. Y los notables intentarán que no lo consigan en el plazo fijado. Y lo harán a través del conflicto. Bien, aquí tenemos que los notables que se le oponen, dado que en el conflicto de 1952 se oponen dos coaliciones pluriconfesionales, lo harán, movilizarán a través de, pues provocarán una movilización clientelar de su clientela, una movilización desde arriba. Esta movilización desde arriba introduce feedback negativo en la senda. Por otra parte, en un periodo de conflicto no operan los rendimientos crecientes de la acumulación de poder. Ese es el principal objetivo de iniciar el conflicto antes de ser del todo eliminados. Después de la manipulación electoral de 1951, en 1952 el presidente podría renovar su mandato de la misma forma que ya lo había hecho excepcionalmente por 3 años en 1949, después del fraude electoral de 1947. Y quizá pues, en este momento pues, pueda decirse que, por una parte, el feedback negativo hace que no siga avanzando la senda que lleva al cambio institucional. Y por otra parte, también priva a la economía de los estándares de sus efectos de red. Es decir, se había construido, y esta será la clave, que toda esa acumulación de poder se da en el marco de un Estado mínimo, que es lo que se había construido en la República Mercantil. Y que los ciudadanos no estaban conectados directamente al Estado como red, estaban conectados al Estado a través de los notables. Por lo tanto, si los notables opositores inician una movilización clientelar, quedará pues, la senda pues, que se verá privada de sus efectos de red. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues que finalmente el cambio institucional no se produce. La parte de conflicto político-institucional, al que después se le agregarán otros, de los conflictos libaneses serán todos conflictos por un cambio institucional truncado debido a que hay una reproducción dual dentro de sus instituciones que es contradictoria. El resultado del conflicto es que la senda vuelve a su origen, es decir, se elige un nuevo presidente y vuelve a iniciarse la senda de acumulación de poder con los mismos notables, con un nuevo presidente que sale de ese conflicto, de la resolución de ese conflicto. Y bueno, ¿es el mismo punto de partida al que se vuelve? No, no es el mismo punto de partida. Lo que se alcanza es un equilibrio puntuado, a través de ese equilibrio puntuado se han reforzado algunos de los elementos de su sistema político, se han consolidado y otros se van descartando. ¿Qué ocurre con los conflictos libaneses y por qué, en cierto sentido, no se puede salir de ellos? A través de los conflictos libaneses
o consiguiendo la resolución de los conflictos libaneses, es como las instituciones libanesas construyen su legitimidad, habiendo resuelto el conflicto político. Un conflicto político que se ha producido dentro de la misma institución. Y sin más, y disculpando la extensión y la densidad, y eso que he dejado fuera todos los detalles de la densidad del caso libanés que están en el libro, pues bueno, he tratado de exponer primero una introducción al Líbano y después un poco de algunos de los elementos del modelo propuesto, y bueno, quedo a disposición del turno de preguntas. Muchas gracias. Bien, gracias, Román. Pues si os parece, vais pidiendo palabra por el chat y yo os la voy dando, y a medida que vais, para intervenir podéis dar audio e imagen, si os parece, ¿vale? Así que sí, quien tenga algún comentario que hacer, pues que... Venga, Thierry se ha animado. Venga, empieza Thierry. Muchas gracias, Thierry, por iniciar el turno. Muy bien, pues lo primero es felicitarte por la presentación muy brillante. Y ¿se me oye? Sí, sí, perfectamente. Ah, vale, porque me aparecía el micrófono como y muy densa, con un conocimiento de la economía política y de ciencia política muy profundo, muy complejo. Y entonces quería felicitarte. También decir que tu presentación hace que nos anima a todos a leer tu libro, y que has tenido la gentileza de poner a disposición de nosotros en el IESA. Y yo te había oído en algunos encuentros, ¿no? Y quizás lo que te pediría es alguna información más alejada de ese ámbito teórico y complejo, más divulgativo, digamos. Te pediría alguna información más divulgativa para que los demás oyentes puedan entrar en el debate, ¿no? Porque no todo el mundo es de política o de economía política, no todo el mundo conoce muy bien lo de North o el institucionalismo, aunque sea muy sugerente y lo has expuesto de forma muy clara a pesar de la complejidad, ¿no? Y para avanzar el debate, quizás situar un poco al Líbano, que es más pequeño el territorio que la provincia de Córdoba, Sí. pero tiene 6 veces más población. Entonces, quizás también una de las variables que habría que tener en cuenta a la hora de analizar el Líbano es la cuestión demográfica y los cambios de equilibrios demográficos entre las distintas confesiones, ¿no? Como factor de inestabilidad, y que a lo mejor quizás las teorías que tú has utilizado, pues a lo mejor está ausente. No sé, algunas palabras que nos podrías dar para clarificar un poco la situación actual en términos de equilibrios demográficos o cambios demográficos, y en qué medida pues las teorías que tú has utilizado, pues esa variable demográfica la utilizan o no, o porque las has descartado, ¿no? Y lo otro, tú has hablado antes del tema de los factores externos, ¿no? Al principio de tu intervención, ¿no? Dinámica interna, dinámica externa. Entonces, como seguimos todos en el IESA, pues un poco lo que pasa en el mundo alrededor, en la prensa, aunque no seamos especialistas del Líbano, pues quizás hablar un poco justamente del factor externo, ¿no? Una complejidad interna brutal, pero es que además un entorno regional también muy complejo. Y el Líbano, ¿en qué medida no es también una síntesis, un compendio, un crisol de todos esos conflictos, esa diversidad étnico-religiosa que hay en la región, ¿no? O sea, el papel de Israel, con la creación de Israel, el papel de Siria, ¿no? Como vecino que nunca ha reconocido la existencia del Líbano, ¿no? Y también la presencia palestina, la cuestión, y hoy en día pues la cuestión de los refugios también sirio. Entonces felicitarte y animar a que justamente siga, en la medida que lo pueda, pues, pero teniendo en cuenta los factores actuales, ¿no? Después del 2005
con el cambio geopolítico, ¿no? y en la región, ¿no? Para ver si tus hipótesis y tus conclusiones pues siguen vigentes o hay que modificarlas. De nuevo, enhorabuena y muchas gracias por haber dedicado ese tiempo para nosotros. Sí, bueno, muchas gracias, Thierry, por tus observaciones. Efectivamente, lo que presento, a pesar de la apariencia, no es una teoría cerrada, sino es un punto de partida, dado que no se había tenido en cuenta esta cuestión, pero es para tener en cuenta otros factores de los que has hecho referencia. También en cuanto a la continuidad a partir de 2005, de la salida de los sirios del país, vamos, el fin del periodo de tutela siria, o de presencia siria. Claro, yo precisamente comencé a estudiar el Líbano con un conflicto inconcluso, el que se inició en 2006-2007, y quería explicar ese conflicto. Lo que yo no me esperaba es que ese conflicto se prolongase casi una década, y entonces no me permitía pues, ir a ninguna parte con mi investigación, y al final dije, pues voy a explicar de dónde vienen los factores de los conflictos y voy a ir a otra parte. Entonces, por una parte, yo estaba trazando las sendas de 1943-1975, pero no para explicarlas en sí, sino para llegar a explicar el conflicto que se estaba produciendo en ese momento. Y finalmente, pues terminé en otro lugar, pero sí, precisamente yo tengo en perspectiva hacer un estudio comparativo de estas sendas institucionales con las que se inician en el periodo de Taif, y que culminan en conflicto en esa etapa y bueno, pues llegan hasta el periodo actual de forma nítida, pero bueno, otra vez nos encontramos con una realidad no cerrada, donde va a haber otros factores que van a ser muy relevantes, como son los movimientos sociales, que tienen una gran presencia en los 2 últimos años, como es la crisis económica, que según el último informe del Banco Mundial, pues va a ser una de las 4 peores desde el siglo XIX, la crisis económico-financiera que está sufriendo el Líbano, y bueno, ahora mismo se está hablando incluso de hambruna, hay escasez de medicamentos en las farmacias, la libra libanesa se ha desplomado, y mientras tanto pues hay otro mecanismo político, es el bloqueo institucional. Y también voy a investigar sobre esta cuestión, sobre los bloqueos institucionales, porque bueno, entonces en la medida en que mi tiempo lo permita y lo pueda compatibilizar, sí voy a seguir investigando sobre el Líbano desde la perspectiva que tú me estás combinando a hacerlo. Entonces vamos a la cuestión de la escala, que decíamos que el territorio del Líbano es reducido. Efectivamente me he encontrado con esta cuestión de la escala, por ejemplo, pues cuando hablaban y ha habido un gran incremento del paro en tal periodo y al final el gran incremento del paro pues eran decenas de miles de personas, pues bueno, pero porque la escala del país es pequeña, sí. Pero bueno, en ese momento pues aquí estábamos con un paro de millones y entonces pues, bueno, ver en perspectiva había que hacer esta transformación de la escala. Este problema de escala no solo lo tenemos nosotros, los observadores o los investigadores, también lo tienen las potencias externas cuando intervienen. Intervienen sobre una escala tan pequeña que al final, en vez de comportarse como potencias, se comportan como actores minúsculos. Por ejemplo, la política de embajadas, de recibir a tal líder local en una embajada extranjera, sí, bueno, al final pues queda como una cuestión, al margen de que es injerencia, también es muy folclórica la forma de esa injerencia y es casi como poco práctica. Quizá porque, como decía George Corm, Líbano geopolíticamente es un estado tapón. Entonces, pues si en un estado tapón, pues siempre hay una influencia competitiva de las grandes potencias. A partir de ahí, pues sí, está la presencia de todas las potencias que se han dicho. Bueno, está la cuestión israelí, pues la última guerra fue la de 2006, la guerra de los 33 días, pero está presente la amenaza israelí, no solo sobre Hezbollah o sobre el sur, sino sobre el conjunto del país. Por otra parte está la cuestión de los refugiados palestinos. Bueno, ahora mismo, claro, está habiendo una emigración masiva desde Líbano y también afecta a los refugiados palestinos que tienen opción de emigrar. También están emigrando de la misma forma que los propios libaneses. Y bueno, esta emigración, pues bueno, también ha tenido consecuencias demográficas y ya vamos ahora a eso, porque quería haber hecho referencia en la exposición, pero al no haber presentado una exposición escrita, pues porque para poder ir eligiendo sobre la marcha los elementos en los que detenerme de forma no tan cerrada, pues se me ha olvidado. Sí, cuando se habla del reparto de la cuota confesional no es un reparto de acuerdo con un censo, o sí es un reparto de acuerdo con un censo, pero de acuerdo con el censo de 1932. Es decir, no tiene una correspondencia con la realidad demográfica ni actual
ni de ninguno de los periodos. El confesionalismo político se reparte según una cuota de 1932 y bueno, ha habido una modificación en cuanto a cómo se aplicaba esa cuota entre 1943 y 1990. Había una proporción global de 6 cristianos por cada 5 musulmanes. Ya dentro de esos 6 cristianos y 5 musulmanes era cómo se repartía según el censo de 1932 entre las 18 confesiones. A partir de los acuerdos de Taif ya es una paridad, 5-5. De todas formas, claro, este desequilibrio demográfico lleva a cuestiones pues, que son muy relevantes. Por una parte, pues claro, ha habido más emigración de unas confesiones que otras, hay más demografía de unas confesiones que otras. Entonces, en 1943 había una mayoría cristiana, si es que la había, una mayoría muy exigua, ya no parece que la haya. ¿Cuál es la realidad confesional? Hay muchas estimaciones, pero ningún censo. Se considera que a día de hoy los chiíes son la minoría mayoritaria, aunque también la demografía suní es muy alta en las zonas más pobres, por ejemplo en el norte, entonces pues eso también lo puede equilibrar. Y por otra parte se considera que la demografía cristiana pues es más baja y por otra parte emigran más, aunque en realidad no es que emigren más, que esto depende de las facilidades de emigrar, sino que los libaneses emigran a distintos países según su confesión. Pues a los países del Golfo los suníes, a África los chiíes y bueno, pues ya de lo demás pues dependiendo de la oportunidad. En realidad el país del mundo donde hay más libaneses ni siquiera es Líbano, es Brasil. El país del mundo donde hay más libaneses debido a la emigración. Pero claro, no se sabe exactamente, no sé exactamente cuántos tienen pasaporte en activo. También pues ha habido, creo que en las próximas elecciones se van a votar los emigrantes, porque hasta ahora no se podía votar en el extranjero, es decir, los emigrantes podían votar si viajaban, lo cual llevaba a casos de que compra de votos a través de los viajes, es decir, se le pagaban los viajes por parte de partidos, pero bueno, es una forma de compra de votos. Y por último, bueno, creo que no he podido... Sí, el crisol de conflictos de la región y el entorno regional, efectivamente, sí, todos los conflictos internacionales tienen su repercusión en Líbano. Igual que a pesar de que la realidad política libanesa no es ideológica, Líbano, por ejemplo, a través de la industria periodística, editorial, de los exiliados de distintos países árabes, ha tenido históricamente una vibrante transmisión de ideologías en su vida social, que no en su sistema político, en su vida política. Todos los conflictos de la región se han dejado sentir en Líbano. Ahora bien, no todos los conflictos de la región han generado un conflicto en Líbano. Por ejemplo, pues tenemos que la crisis de Suez crea un conflicto político menor en Líbano, y mientras que el conflicto de 1958 sí tiene un peso mucho mayor y también tiene un componente internacional, pero el conflicto es en 1958 y 1956. ¿Por qué? Por la renovación del mandato presidencial, es decir, por lo que hablábamos del peso de las instituciones, es decir, es el sustrato institucional el que lleva a que los conflictos internacionales que siempre repercuten en Líbano tengan mayor o menor peso. Uno de los últimos conflictos regionales que ha tenido mucho peso en Líbano, bueno, para empezar la guerra siria, donde los libaneses también se han visto involucrados y también ha habido ataques yihadistas a su territorio en ese periodo, y también el conflicto suní-chií. Y bueno, todo ello tiene derivadas como que, bueno, la que ahora no vamos a entrar, pero sí, todo ello pues tiene mucho peso en la política y la sociedad libanesa. Y sin más, pues voy a ver si hay alguna otra pregunta, porque si no me quedaría respondiendo a las distintas cuestiones que se han puesto sobre la mesa demasiado tiempo. Muchas gracias, Terry. Sí. Sebastián también quería intervenir. Sí, bueno, muchas gracias por la exposición. Efectivamente muy densa y quizás difícil para algunos de los oyentes que no se conocieran, digamos, directamente pues una parte de esa literatura a la que te has referido. En fin, tú sabes que el IESA es un instituto, en fin, en el que cultivamos la lectura de la bibliografía académica, pero al fin y al cabo para muchos de nosotros una teoría es pues solo una teoría, mientras no venga con un cierto aval empírico. En ese sentido, quería desafiarte un poquito y preguntarte, en fin, si el núcleo del desarrollo de tu concepción relativa a ese caso libanés ha sido el conflicto institucional puro,
quizás su banco de prueba debería ser alguno de esos conflictos posteriores, no puramente institucionales, y para muchos que no conozcamos muy bien, digamos, la historia de ese país, el título de la ponencia, pues, evoca en primer lugar, supongo, para muchos, no solo para mí, el recuerdo a esa terrible y larguísima guerra civil. Entonces, igual puedes explicarnos un poquito mejor cómo tu concepción explica mejor que otras que están en el mercado académico, mejor que otras las razones de esa guerra tan larga en territorio libanés y de la que muchos recordamos, pues evidentemente, bien el componente confesional y bien la fuerte, en fin, influencia de otros poderes de la región, ¿de acuerdo? Sí, estaría encantado de responder a todo esto. La cuestión es que todavía no está publicado, entonces podemos parar la grabación y responder fuera de grabación, si te parece. O bueno, después la cortamos. Entonces, bueno, de hecho no está casi ni escrito, está diseñado la cuestión. Bien, vamos a verlo a través del conflicto de 1958. En 1958 se agrega el conflicto internacional al conflicto institucional. ¿Qué sucede en 1958? Porque no sé si se me está escuchando, espero que sí. Que tenemos casi a los mismos actores del conflicto de 1952, solo que en posiciones distintas. Los que eran aliados en 1952 son rivales en 1958. Y lo que hemos visto es que se ha transformado la memoria del conflicto. En realidad, en 1952 solo se produce un conflicto institucional que se resuelve mediante la sucesión presidencial, porque la memoria de los conflictos era la memoria de los conflictos sangrientos del siglo XIX del Monte Líbano. Y entonces, pues bueno, quizá pues haya que ir también a ellos para ver cómo se desarrolla esto. Bueno, en realidad sí puede irse a ellos para comprender algunos de los mecanismos de la guerra civil, porque hay algunos de los enfrentamientos de la guerra civil que remiten a enfrentamientos decimonónicos también en este sentido. Pero bueno, estamos en 1958. Entonces, en 1958, cuando se da un conflicto de 6 meses, que también hay violencia, y que termina con una fórmula creativa, ni vencedores ni vencidos, lo que tenemos es que la memoria del conflicto es el de 1952. Pero la realidad ya no es la de 1952. Es decir, en 1952 la memoria del conflicto era la del siglo XIX y por eso se tomaron algunas decisiones estratégicas para no escalar el conflicto. Por ejemplo, decisiones estratégicas como no confesionalizar el conflicto, se enfrentaron 2 coaliciones pluriconfesionales, y como no movilizar a sus partidarios por parte del presidente. En 1958 las decisiones estratégicas que se tomarían serían las contrarias por parte del presidente Chamoun, que había sido el líder uno de los líderes opositores en 1952. Es decir, toma la decisión de confesionalizar el conflicto y movilizar a sus partidarios. Entonces, aquí es lo que se considera que el proceso, con la paz depende si guarda memoria de sí misma, y los procesos son lo que se llaman no ergódicos, es decir, que sí que el punto no es el mismo, es por eso también por lo que no puede haber predicción dentro de los conflictos. Entonces, pues la memoria, dentro de que la memoria de la guerra civil pues quedó bastante borrada, lo que es la memoria de un conflicto es el conflicto inmediatamente anterior, porque son más o menos los mismos actores. Pero la realidad no es la misma, entonces pues en ese sentido sí que es como se van agregando los conflictos. Entonces, cuando se inició la guerra civil en el 75, la memoria era la de 1958, que era un conflicto de X meses. Claro, lo que sucedió no tuvo nada que ver, pero a partir de ahí se habían agregado todos los conflictos de la sociedad libanesa a lo largo de la senda, porque en el 75 lo que termina es la senda. Y termina en una realidad institucional que también es distinta de la de 1943 y la de 1958, porque había mutado. En realidad, en 1975 lo que tenemos es un presidente, Suleiman Frangi, que no es un presidente fuerte, pero que es un presidente sustentado por una coalición cristiana muy fuerte.
Entonces, realmente lo que hay es, hemos pasado de una asimetría institucional en favor del presidente a una hegemonía institucional, porque pasa el gobierno compartido al gobierno presidencial, el propio presidencialismo, y después pasa a una hegemonía confesional. Entonces, pues ahí tenemos uno de las variaciones con respecto a los conflictos anteriores. Se ha mutado la realidad institucional del país. Por otra parte, a partir de 1958 se introducen ideas en los conflictos, es decir, vemos en el conflicto de 1952 no hay programas, cosa que no habrá después, pero no hay propiamente ideas. Si hay ideas, serán las del panarabismo, las de la Guerra Fría Árabe, que decía Malcolm Kerr, y en 1975 son todas las ideologías que habían transitado por el Líbano, pues provenían del conflicto árabe-israelí, que tenía uno de sus centros en el Líbano, con la OLP. Y bueno, con todas las facciones de la OLP. En este sentido, la población palestina sí ha jugado el papel de hacer transitar las ideologías a lo largo del Líbano en la época de los 60 y los 70. Y la intervención israelí pues, se produjo ya antes de la guerra civil con ataques continuados, igual que las milicias palestinas también pues, actuaban en los territorios ocupados bueno, desde el Líbano. Todo esto en unas relaciones arregladas por un tratado internacional. Entonces, creo que he perdido el hilo de lo que quería decir Sebastián, pero no el espíritu de lo que quería decir. ¿Qué tenemos durante la guerra civil? Tenemos una agregación de todos los conflictos, pero aquí la guerra civil pues ya se han construido identidades. ¿Pero cómo se han construido? Se han construido a lo largo de la senda institucional y han proliferado dentro de los conflictos, que es cuando se suspende la reproducción ordinaria de las instituciones. Y realmente pues tenemos una agregación de conflictos en 1975 y las distintas fases interminables de la guerra civil que dura 15 años, y en realidad uno de los puntos que podemos ver como más sorprendentes es que siga existiendo un Estado, un Estado mínimo, pero bueno, que siga Estado reproduciéndose institucionalmente, aunque de forma subsidiaria durante todo este tiempo. Lo que tenemos es que todos esos conflictos que se han agregado en 1975 hasta el punto de poner en cuestión lo que llamamos la vertiente mítica del Pacto Nacional, que es el confesionalismo político, el Estado pluriconfesional y el libre mercado, porque todos esos conflictos agregados que sí se expresan en el 75, lo que hacen a lo largo de la guerra civil es desagregarse. Se desagregan primero por la intervención exterior, la intervención siria, la invasión israelí del 82, etc. Y se desagregan después cuando lo que queda en la fase final del conflicto es un conflicto entre confesiones, y después tenemos lo que es conflictos intraconfesionales, ya en la época final, un conflicto intramaronita, con enfrentamientos entre milicias, un conflicto intra-chií, enfrentamiento entre Amal y el nuevo actor que es Hezbollah, que había emergido pues, por la propia revolución iraní, que ni siquiera se había producido cuando se había iniciado la guerra civil. En la fase final del conflicto tenemos un conflicto entre confesiones, y es por eso por lo que finalmente se puede resolver. Cuando tenemos un conflicto entre confesiones, ¿qué tenemos? Tenemos las instituciones libanesas, que son las que permiten un reparto de poder entre confesiones, y ahí pues, fue cuando, con intervención exterior también, con el patrón, bueno, teniendo en cuenta factores regionales, pues distintos actores internacionales auspiciaron la resolución de ese conflicto, que las propias instituciones libanesas podían resolver con un acuerdo que es el de Taif, y volviendo a iniciar a través de la reforma institucional otra senda institucional. Y además, ¿por qué eran las únicas que podían resolver un conflicto entre confesiones? Por lo que decía Douglas North, por los costes de transacción. Las instituciones libanesas rebajan los costes de transacción para llegar a un acuerdo entre confesiones. Y entonces, una vez que la realidad final de la guerra civil era un conflicto entre confesiones, lo que era observable, y todos los demás conflictos ya se habían desagregado de forma violenta, y con un panorama internacional propicio, que después de la guerra de Irak, la primera guerra del Golfo, pues se llegó a la solución del conflicto, se aceptó la presencia siria en el país, una vez que Siria estaba en la nueva coalición internacional, que la URSS estaba desapareciendo, había desaparecido, etc. Y creo que me detengo aquí. Muy bien, bueno, pues visto que la duración media de tus respuestas ronda la que otros consideren de una ponencia, pues imagino que es mejor cerrar aquí
con vistas también a que todo el mundo pueda replicar bien este viernes de cara pues, al fin de semana. Pues te agradezco tu presentación, creo que a todos nos ha puesto en el mapa mental de forma clara ese pequeño país en el otro extremo del Mediterráneo, y ya te interpelaremos en los pasillos, te perseguiremos quizás con aclaraciones ulteriores. A todos os agradezco vuestra presencia y bueno, nos veremos ojalá en otoño ya con seminarios presenciales. Buen verano a todos y gracias a todos.